Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez a este programa de Capital Cultural. Hoy estamos con la licenciada en psicología Romina Campos. Ella es psicóloga y se especializa en niños y adolescentes. Ha tenido experiencia tanto en Argentina como en España y hoy nos va a acompañar para contarnos un poco acerca del impacto que tiene esta cuarentena, los efectos psicológicos y más que todo en las infancias y juventudes. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Joel? Un gusto poder estar acá con vos a través de la tecnología. La verdad es que transitamos una situación un tanto atípica y bastante novedosa para todos, así que me parece súper positivo poder conversar sobre esto que nos está sucediendo. Claro, y estar en este marco de cuarentena pareciera que estamos en hábitos nuevos. Y, y claro, sociológicamente se puede decir de que esto es algo que nos está atravesando a todas y a todos, pero sin embargo hay particularidades, también tiene que ver en qué condiciones nos encontramos y a pesar de que nos estamos salvaguardando de la enfermedad del COVID-19, también pueden haber impactos psicológicos, pueden haber cuestiones a las que no estamos ni acostumbradas ni acostumbrados en este confinamiento, ¿no? Sí, primero lo que me parece importante resaltar es la condición de lo singular. Es decir, que para hablar de los efectos psicológicos que esto puede tener, ¿no? El confinamiento, tiene que ver también con cómo lo transita cada persona, y eso es muy particular, porque tiene que ver con la historia de vida de cada persona y condiciones sociales y geográficas muy precisas. Eso va a implicar que por ahí hay ciertas personas que lo transiten de un mejor modo y hay algunas que les genere mayor dificultad. Entonces, esta condición de singularidad que tiene el humano me parece lo más importante por ahí de resaltar. Y después sí podemos hablar de ciertas generalidades o de ciertas emociones que son por ahí más vigentes o que han aparecido con mayor preponderancia en esta cuarentena. Entre ellas, y creo que una de las más importantes, es la emoción de la tristeza, que está muy vinculada al proceso de duelo, a la sensación de pérdida, ¿no? De pérdida por ahí de las ilusiones, de los proyectos que teníamos a corto plazo de concretar, el futuro que nosotros nos imaginábamos, la pérdida de las certidumbres. Esa es la emoción que hoy predomina, como también otras que podemos mencionar, como por ejemplo el enojo, crisis de ira, sensación de frustración, como también el miedo, la sensación de qué va a pasar con mi salud, con la de mis familiares. Esas son como las tres emociones como que podría yo resaltar que hoy aparecen en este confinamiento. Pero así como también estas emociones negativas, también a ciertas personas le está pasando algo ambivalente o totalmente diferente, que es la sensación de bienestar, de sentirse que están protegidos en su casa, de que están amparados, de que no les puede pasar nada si permanecen en su casa. Entonces, si bien hay personas que están transitando por emociones un tanto negativas, hay otras que lo están transitando como desde el costado del bienestar. Entonces, son importantes mencionar todas las emociones que pueden aparecer en este confinamiento. Claro. Y primero se empezó a hablar de adultos mayores, se empezó a hablar de que hay personas más vulnerables, con enfermedades físicas, pero poco se ha hablado también de las personas que tienen enfermedades psicológicas, o sea, alguna fobia al encierro o esa vulnerabilidad que se puede tener de enfermedades previas, podrán convertirse también en algo, o sea, que pueda ser psicosocial. Claro, lo importante a poder rescatar de esto es que aquellas personas que venían por ahí con sintomatologías previas o con alguna dificultad, ya sea alguna enfermedad preexistente o también los consumos problemáticos, el hecho del confinamiento lo que ha hecho es como agudizar estas emociones, como intensificarlas. Entonces hay que ir encontrando recursos o estrategias como para vehiculizar toda esa intensidad de las emociones.
Yo he estado escuchando mucho en las noticias el hecho de mantenernos distraídos, estar con la mente ocupada, hacer cosas como para no estar todo el tiempo pensando en esto de la pandemia. Pero si bien eso es importante porque son estrategias para poder hacer con el malestar, también tenemos que tener un tiempo para poder sentir esas emociones, porque tampoco podemos negar la realidad de lo que sucede y bloquear o huir o negar esas emociones tampoco es positivo. Entonces yo lo que quería como transmitir es que también es importante ser flexibles, es decir, que si un día estamos desanimados o estamos tristes o no nos sentimos bien, poder dar lugar también a esas emociones, porque es lógico, porque estamos transitando una situación atípica y también es importante permitirse a veces sentirse mal, triste o con miedo, porque es lógico de la situación. Entonces, si nosotros experimentamos esas emociones que por ahí a veces no son del todo positivas, puede que después sintamos un alivio, pero el hecho de negarlas no nos ayuda. Claro. Y niñas y niños, ahora se está diciendo mucho que se queden en sus casas haciendo alguna actividad creativa, dibujar, pintar, leer, estudiar en línea, pero, o sea, me da la sensación que las niñas y los niños tienen también una capacidad imaginativa y cómo separar esa imaginación con la realidad, o sea, que afuera hay un mundo real donde se está hay una pandemia y adentro de sus casas están haciendo dibujitos. ¿Cómo separar eso? Claro. Bueno, eso es muy importante en la familia de que los padres tengan como una comunicación y un nivel de explicación adecuado de lo que está pasando. Con esto de nivel de explicación adecuado me refiero a que no es lo mismo explicarle a un niño de 3 años que a un adolescente de 12. Claro. Pero sí es muy importante poder transmitir lo que está pasando, porque obviamente, por ejemplo, en los niños empiezan preguntas de, bueno, ¿por qué no voy al cole? ¿Por qué no veo a los abuelos? Y en los adolescentes la necesidad imperiosa de querer contactar con sus amigos, de querer salir. De acuerdo a la franja etaria, obviamente van a ir surgiendo preguntas o necesidades muy puntuales. Entonces es importante que los padres se tomen un tiempo de poder explicarles lo que está pasando y también poder responder a los temores, las incertidumbres que pueden ir surgiendo en cada etapa, digamos, tanto en la niñez como en la adolescencia. Y para eso es importante de que no nieguen la realidad de lo que pasa, y si hay algo que no puedan responder o que no saben, es preferible decir lo que no lo saben y no mentirles sobre lo que pasa. Claro. Después otra cosa, en los adolescentes, es muy importante habilitarles los espacios de privacidad y de diferenciación con los adultos, porque para ellos es muy conflictivo esta cotidianeidad con la familia, cuando en la adolescencia se intenta, digamos, independizarse, la cuestión de la libertad, de la identidad. Entonces, para ellos es como muy intrusivo esto que está pasando en relación al confinamiento. Entonces, como padres, por ahí es importante dejarles que estén un tiempo a solas, respetarles sus espacios de diferenciación, de privacidad. Y después, con los más pequeñitos, por ahí hay un montón de recursos, de acuerdo a la edad que tengan, para poder trabajar esto que está pasando con el virus y que no sea ajeno. Desde recursos, de literarios, a través de cuentos, hay un montón de recursos sensorioperceptivos que se puede ir trabajando de acuerdo a la edad del niño para transmitir un poco de lo que está pasando en la realidad y que, bueno, el hogar familiar no se convierta en esto que decís vos de como un mundo ilusorio del orden de totalmente ajeno a la realidad. Claro. Como en Europa, que es donde más impacto ha tenido este virus, donde más víctimas mortales hay también. Con respecto a salir con los niños, a recrearse como lo han hecho en España o en Argentina. Claro, en España se le dio mucha importancia a lo que decía la Asociación de Pediatría en su momento, que remarcaba la importancia en el desarrollo infantil del contacto del niño con la naturaleza, y la importancia también de la descarga, que cuando un niño va creciendo es muy importante
que pueda descargar su energía y el contacto con la naturaleza como algo prioritario a nivel del desarrollo. Por eso, cuando se empezó a ir normalizando esta cuarentena, se tuvo como prioridad a los niños, que fueron quienes primero comenzaron a salir, acompañados de sus adultos, obviamente de forma muy regularizada y protocolizada, porque con franjas de horario y todo muy esquematizado. Estimo que aquí también lo van a hacer porque están tomando como muchas medidas muy similares a lo que está pasando en España en relación a establecer la cuarentena en 4 fases y de hacerlo de forma muy pormenorizada. Y ahora, ¿cómo has llevado esto? ¿Has tenido consultas en línea o has recibido llamadas? ¿Qué has Sí, experimentado? sí. La realidad es que ha aumentado mucho las consultas. Por ejemplo, yo en mi caso tengo una página y tengo un blog, donde la gente a través de ahí me consulta o me pregunta, y he tenido, estoy haciendo muchas más entrevistas que de costumbre a través del dispositivo este de Zoom, donde me consultan por diferentes inquietudes, más que nada por las sensaciones, en el caso de los niños, puntualmente por 3 síntomas. En algunos casos, niños que han tenido como conductas regresivas, como por ejemplo han vuelto a hacerse pis o cosas que habían logrado adquirir autonomía, han vuelto hacia atrás. Después dificultades en el sueño, que no pueden dormirse o se despiertan muchas veces a la noche, y también por como explosiones de agresividad, están como con cierta tendencia al conflicto, pelean mucho con los hermanos, y esos han sido como los 3 motivos de consulta que han aparecido, digamos, con mayor, digamos, con mayor grado de consulta, digamos. Y en referencia a eso, yo, bueno, les sugería algunas cuestiones a tener en cuenta dentro de la dinámica familiar, porque lo que está ocurriendo es que, bueno, desde las escuelas se envían actividades escolares, muchas actividades escolares, y bueno, los padres se ven en la necesidad de tener que responder de forma diaria a los contenidos. Entonces, bueno, por un lado, establecer una organización y una rutina en la cual haya un tiempo para poder dedicarle al tema de la educación y la escuela, pero también que haya tiempos de ocio y de lúdicos en los cuales ellos puedan compartir con ellos. Después otras cosas que por ahí no les dan mucha importancia, pero que sí son importantes, como por ejemplo, que cuando nos levantamos no estemos todo el día con la ropa de dormir o con el pijama. Es importante establecer una discontinuidad en el día y poder poner horarios y cierta organización. Más que nada para los niños eso es muy importante, porque ellos se organizan a través de las rutinas. Angustia generalizada, puede tener algún canal de esperanzador, algo positivo. Sí, eso te iba a decir ahora sobre las cuestiones que me parecían positivas a remarcar. Por un lado, la importancia de revisar las prioridades. Yo creo que este hecho de estar todos como encerrados nos ha hecho revisar prioridades. Por un lado, ver la importancia de los vínculos, lo que son, cuán importantes son en nuestras vidas. Y por otro lado, se ha desmantelado un poco la noción de egoísmo, porque en esta situación ha dejado más que claro y explícito que en situaciones difíciles o de obstáculos siempre necesitamos de un otro. Entonces, la cuestión de la solidaridad es algo muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, bueno, acá en La Plata, que eso también quería mencionarlo, que hay recursos que son muy valiosos, que sería importante que todos lo conozcan, que son 2 líneas telefónicas que habilitó, bueno, el municipio, que son de ayuda vecinal y también de asistencia psicológica, que es el 147 y el 148. Porque eso también es como otro aspecto que tenemos que mencionar, que tiene que ver con el ser solidario, estar atentos y cuidar también del otro. Claro. Por ahí algunas cuestiones como que son importantes a tener en cuenta para poder transitarlo de un mejor modo el tema del confinamiento, tanto para adultos como para niños.
el hecho de, bueno, poder mantener las horas de sueño lo mejor posible, 7 u 8 horas, no sobreexponerse todo el tiempo a las noticias, al bombardeo, que eso quede restringido a un momento del día y con fuentes confiables. Esto que te decía de no estar todo el día con la ropa de dormir, poder establecer una discontinuidad en el día, tratar de aprender algo nuevo, porque hay muchísimas posibilidades de cursos online y gratuitos y cosas, la verdad, re interesantes para hacer. Si es posible hacer una rutina de ejercicios, aunque sea algo mínimo, pero no sé, desde yoga o algo del orden de la relajación hasta alguna actividad que permita también poder ejercitar el tema de la motricidad, más que nada para los niños, que es importante para el desarrollo. Poder continuar accediendo a la naturaleza y a la luz solar, aunque sea salir un rato al balcón, lo que se pueda hacer, pero seguir manteniendo el contacto con la naturaleza, y algo elemental, que es garantía de salud mental, que es seguir conectado con las redes sociales, es decir, con tus amigos, con tu familia, a través de los medios que hoy tenemos, que es la tecnología. Seguir conectado de alguna manera. Y esto que les decía antes de estar atento a los estados emocionales, de poder ser flexibles, que hay días que voy a tener positivos y hay otros días que no tanto. Y si hay días que tengo un tanto tristes, poder transitarlos y permitirme por ahí un día no tener ganas de hacer algo. Claro. Bueno, Romina, entonces te agradezco mucho la entrevista. Espero que en otra ocasión podamos compartir y que podamos salir de esto de la mejor manera. Sí, genial. Aparte, a mí todo lo que es conversar de lo que pasa me encanta. Sí, sí, y las cosas van minuto a minuto, así que seguramente claro. Va a ir cambiando todo esto sí. y se van a tener que discutir otros temas y otras cosas Tal en los cual. siguientes días. Sí. Un gusto para mí, Joel. No, un gusto.